Buenos días con todos. Vamos a proseguir con lo que es el seminario de la segunda parte de infección urinaria. Ya el martes tocamos los primeros temas sobre infección urinaria en cuanto a lo que son definiciones, eh, fisiopatogenia, ¿no? Las vías de transmisión y gérmenes más frecuentes. Vamos a ver el día de hoy, vamos a estar con la segunda parte, me imagino, con el diagnóstico y el tratamiento, para poder empezar a discutirlo. Quisiera saber quiénes están a cargo para poder, por favor, a ver, Lisette, una vez te pongo, y Ángela. A ver, los voy a poner presentador. Voy a poner presentador. Ya. Perfecto, entonces tanto sus compañeras Ángela López como Giselle Mamani van a ser responsables de la segunda parte de lo que es el tema de infección del tracto urinario. A ver si ya pueden ir compartiendo su pantalla, por favor. Eh, Igual las preguntas que ustedes hagan, las pueden ir haciendo, que tengan, para no interrumpir, las pueden ir haciendo en el chat. Ya las pueden ir haciendo en el chat. Yo las voy a estar leyendo, como le dije la vez pasada, si considero de que es necesario interrumpir al ponente, lo vamos a hacer, y si no, lo respondemos al final. También se va a calificar alguna participación de ustedes, ¿ya? Ya tomé un screenshot de los participantes, por lo tanto no va a ser necesario tomar lista. A ver, si empezamos. Sí, doctora, ahorita voy a compartirlo. Ya está listo. ¿Se ve? Sí se ve, no hay problema. Sí, doctora. Entonces ya vamos a comenzar. Un momentito, por favor. Ahora sí. Muy bien. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. A continuación vamos a hablarles acerca del diagnóstico y tratamiento de la infección del tracto urinario. Y las expositoras del día de hoy van a ser Ángela López y la que les habla, Lisette Mamani. Muy bien. Primero a mí me corresponde hablar la parte del diagnóstico, pero me pareció importante recordar así brevemente algunos conceptos que hemos venido aprendiendo el día martes también. Por ejemplo, recordar ciertas diferencias entre una infección urinaria y entre una bacteriuria, por ejemplo, ya que es diferente esos dos conceptos, y una infección urinaria se la puede definir como la condición en la cual una persona va a ser colonizada con bacterias, las cuales se van a multiplicar en el tracto urinario, y sumado a esto, la clínica que el paciente va a tener. Sin embargo, una bacteriuria, por otro lado, va a ser la colonización, que se puede definir como 10 a las 5 unidades de formadores de colonias o más, pero en este caso el paciente no va a presentar ningún síntoma, por lo tanto va a ser asintomático. Esos son dos conceptos importantes para diferenciar. Otras diferencias que tenemos que hacer es entre una cistitis y una pielonefritis, que la cistitis, como ya sabemos, va a ser una infección de las vías urinarias bajas, que se van a caracterizar los síntomas más que nada por una irritación, y la pielonefritis va a ser la infección de las vías urinarias altas. Otra diferencia para hacer es entre una ITU complicada y una ITU no complicada. Y acá hay que diferenciar a dos tipos de poblaciones diferentes que van a estar en cada una. Por ejemplo, en una ITU complicada, aquí ya nos referimos en el contexto de una mujer embarazada, una mujer que tenga diabetes o que presente el paciente algún tipo de inmunosupresión, o haya tenido una insuficiencia renal o esté cursando con una insuficiencia renal. En el caso de los varones, de los niños también es más peligroso
el caso en ellos, en los ancianos también, ellos están dentro de esta población que pueden presentar complicaciones. Y importante también que si el paciente ha tenido hospitalizaciones también, o si es que ha presentado una clínica mayor a 7 días, también estarían dentro del grupo de una ITU complicada. Por otro lado está la ITU no complicada, la cual aquí vamos a ver básicamente a una mujer sana que no ha presentado embarazos y la clínica que ha tenido ha sido menor a 7 días. Entonces hay que tener eso en claro. Y finalmente un concepto más que es la infección urinaria recurrente, que se la puede definir como la presencia de 2 o más infecciones, de 2 infecciones en 6 meses o 3 infecciones en un año. Entonces ya partiendo de esos pequeños conceptos, vamos a hablar acerca del diagnóstico. Y me pareció importante también, antes de hablar del diagnóstico, orientarnos un poco cómo es que va a llegar una paciente. Y aquí traté de ilustrar una pequeña historia clínica. Por ejemplo, aquí nos dice, ¿no?, que es una paciente femenina de 35 años de edad, con un tiempo de enfermedad de 7 días, cursando con un embarazo de 5 meses. Aquí ya vamos viendo que la paciente puede presentar complicaciones porque tiene un embarazo. Y nos manifiesta de que hace 7 días ya viene sintiendo algunos síntomas, los cuales son la disuria, ¿no?, que es el dolor al orinar, la poliaquiuria, que va a ser el aumento de la frecuencia para orinar, sin embargo, con una disminución del volumen urinario, el tenesmo vesical también, que va a ser las ganas de querer miccionar, sin embargo, la sensación de querer miccionar, sin embargo, no lo va a lograr la paciente, y por estos síntomas que ya presentaba, se le indicó en la farmacia de que consuma un ciprofloxacino de 250 miligramos cada 12 horas. Luego pasaron los días y los síntomas pudieron ir atenuándose un poco. Sin embargo, 2 días antes que llegue al hospital, ella presentó fiebre cuantificada de 38 grados, con náuseas, vómitos y dolor lumbar, ¿no? Aquí podemos ver también que estaríamos pensando en una cistitis. Sin embargo, a la presencia de la fiebre, de las náuseas y el dolor lumbar, podríamos estar pensando de que está ascendiendo esta infección urinaria, la cual podría llegar a una pielonefritis. Pero eso es lo que estamos pensando con respecto a la clínica, pero vamos a ver cómo vamos a relacionarlo esto al diagnóstico de una infección urinaria. Primero vamos a ver lo que es el examen de sangre, el examen de orina y la ecografía renal. Estos 3 son muy importantes al momento de querer identificar una infección urinaria. La primera que vamos a hablar es el examen de sangre. Y dentro del examen de sangre es importante pedirle a la paciente para poder determinar las distintas series que vamos a encontrar. Por ejemplo, se puede encontrar una leucocitosis elevada, una leucocitosis, la cual nos indica, ¿no?, un proceso infeccioso. También evaluar la glucosa para ver si es que hay una existencia de diabetes. También evaluar lo que son las transaminasas para ver si es que vamos a indicar un tratamiento. Importante evaluar el hígado. También evaluar si es la presencia de creatinina, si es que está aumentado o no, para evaluar cuál es la función renal de la paciente también. Y por eso es que es importante realizar el hemograma, el perfil bioquímico y los valores de creatinemia, ¿no? Y importancia también tienen los procesos infecciosos crónicos y en las infecciones recurrentes, un examen de sangre. Luego está el examen de orina, que creo que es uno de los más importantes también aquí para poder hablar de una infección urinaria, debido a que es una prueba de alta sensibilidad, es fácil de realizar, no es costosa, es rápida y nos puede indicar un diagnóstico, ¿no? El 95% de los pacientes con cistitis, que es la infección de las vías bajas, tiene más de 10 leucocitos por mililitros en orina. Y sin embargo hay que saber de que la leucocituria no es específica, ya que la podemos ver en otros casos, por ejemplo, en una nefropatía intersticial, en una urolitiasis, en tumores del endotelio, en una tuberculosis renal, poliquistosis renal, se puede ver también una leucocituria. Sin embargo, saber de que su ausencia de la leucocituria hace muy improbable el diagnóstico. Eso es importante. Y la presencia de nitritos también es importante debido a que van a haber ciertas bacterias que van a reducir, ¿no?, los nitratos en los nitritos, y también nos podrían estar indicando a qué patógenos están colonizando, nos podrían orientar, ¿no? Sin embargo, siempre es bueno hacer el urocultivo.
El pH también igual o mayor a 7 también nos indica de que hay unos agentes que están realizando este cambio del pH. Una indicación para el orocultivo es que debe ser la primera orina de la mañana y la segunda mitad de la micción. El por qué de la segunda mitad de la micción y no la primera mitad, para poder evitar contaminación, ya que también una muestra de orina tenemos que tener mucho cuidado, porque en algunos casos se puede contaminar, ¿no? Y pueden encontrar otros patógenos los cuales no eran los esperados, pueden indicar falsos negativos o falsos positivos también en un orocultivo. Y en el caso de que tengamos el orocultivo, ya tenemos que procesarlo y empezar a estudiarlo en 2 horas. Solo tenemos 2 horas para poder estudiarlo. En el caso de que no lo vamos a poder estudiar en esas 2 horas, tenemos que mantenerlo refrigerado a unos 4 grados centígrados. Y esto me pareció muy relevante, que son las indicaciones. ¿Cuándo pedimos un orocultivo? No toda infección urinaria había leído de que se tiene que pedir un orocultivo, sino se piden estos casos más que nada. Cuando hay una persistencia de la clínica, ¿no? Como estábamos viendo en este pequeño caso que quise ilustrar, ya 7 días con la misma clínica, una persistencia, una recurrencia de la clínica también, una cistitis ya complicada, con factores de riesgo, una pielonefritis complicada o no. Y también aquí tenemos que pedir, son indicaciones para pedir un orocultivo. Luego aquí en la tabla que pueden ver a la mano izquierda, se ven algunos tipos en los cuales se pueden, unas maneras de poder pedir los exámenes de orina, ¿no? Lo que estábamos mencionando, la orina por micción espontánea, ¿no? De que debe ser recogida la primera hora de la primera orina de la mañana y debe enviarse rápidamente a un laboratorio. Sin embargo, hay otras situaciones, por ejemplo, una orina por sondaje uretral, donde se sabe de que va a estar indicado su uso para pacientes que tienen alteración de la conciencia o pacientes que están hospitalizados con algún problema obstructivo también. Se puede extraer la orina por sondaje uretral o también por punción suprapúbica. Sin embargo, es un método muy cruento. Se ha indicado también su uso en neonatología cuando hay algunas dudas acerca del diagnóstico. Y la contraindicación es cuando existe en el paciente algún problema con su hemostasia. En cuanto a las bolsas colectoras para los niños también, está indicado en los niños que, como sabemos, no todos van a controlar sus esfínteres como los adultos, y se deben de confirmar los positivos con nuevas muestras por la frecuente contaminación también que van a sufrir. La orina de sondas permanentes también es una orina que no debe recogerse de la bolsa colectora y se debe puncionar el catéter o tomar muestra en una zona especial de recogida. Y como pueden ver ahí las imágenes, también un método rápido para poder evaluar la orina van a ser las tiras reactivas. También está en la imagen de abajo, al momento de realizar el orocultivo, también nos va a servir para poder indicar el tratamiento del paciente, ¿no? Porque vamos a tener algo más personalizado de frente a qué patógeno estamos. Así que de eso también lo va a mencionar mi compañera posteriormente. Luego está la ecografía renal. ¿Y en qué casos vamos a indicar a que el paciente se realice una ecografía renal? En los casos que haya un shock séptico o un fracaso multiorgánico, o si es que vemos, hay una aparición de la hematuria macroscópica, al momento del examen físico, si es que se le evalúa al paciente y al momento de la palpación no se presencia una masa renal en la exploración física, la persistencia del dolor o la fiebre al segundo y tercer día de tratamiento también, se le indica una ecografía renal o una tomografía renal, ¿no? El diagnóstico por imágenes. Y los objetivos van a ser poder descartar si es que hay una existencia de una obstrucción o si es que hay una necrosis papilar, una pielonefritis enfisematosa o algún absceso intrarrenal o perinefrítico. Esos van a ser los objetivos para poder descartar alguna de estas patologías o obstrucciones que pueden estar habiendo. Y dentro del diagnóstico por imágenes es bien amplio, ya que hay distintas pruebas que se le puede pedir al paciente. Por ejemplo, está la ecografía, que como ya veníamos mencionando, nos van a obtener imágenes de cálculos, también nos pueden determinar retención urinaria. Y acá hay una prueba en específico,
que es una ecografía con residuo postmiccional, ¿no? Con el residuo residual vesical o con residuo postmiccional. Me parece que esa ecografía es necesaria también para poder evaluar al paciente y, por ejemplo, lo que se le indica al paciente para realizar este tipo de examen es que primero se tiene que evaluar el aparato urinario con la vejiga llena y después de esto se le manda al paciente a que pueda miccionar y, y después también se le vuelve a evaluar al paciente para valorar cuál es la cantidad de residuo que está quedando en la vejiga. Y eso nos puede indicar, por ejemplo, la idea es que lo normal, que los volúmenes sean menores a 50 centímetros cúbicos, pero cuando se encuentran superiores a estos, se pueden encontrar patológicos. Asimismo, también unos volúmenes residuales por encima ya de 100 centímetros cúbicos también va a aumentar el riesgo a infecciones. Esto va a ser en especial en niños, en ancianos, en diabéticos también, ¿no? Y siempre es bueno repetir el examen el examen de orina, repetir la ecografía también. Luego también los volúmenes residuales superiores a 300 centímetros cúbicos también van a poner en riesgo ya a la persona o a la dilatación de las vías urinarias que puedan estar habiendo o incluso podemos pensar en una insuficiencia renal. El tamaño de la próstata también, conforme vamos evaluando la edad del paciente. En un paciente mayor es de gran importancia eso, ya que puede ser causa de obstrucciones. En cuanto a la tomografía computarizada también, aquí lo importante es que se va a inyectar un contraste radiopaco por vía intravenosa, por lo cual esto va a estar contraindicado en ciertos casos de que ya hay una función renal muy deteriorada. Por ejemplo, en un paciente renal crónico, no se le indica el uso del contraste, eso es importante saber. Luego también la resonancia magnética, eso nos va a proporcionar imágenes de los vasos sanguíneos, pero también puede haber daño por uso de contraste. Sin embargo, he encontrado de que es más frecuente de que se le pida a un paciente una ecografía o una tomografía ante una resonancia magnética, ¿no? Luego también está la urografía retrógrada, en la cual se va a introducir directamente el contraste en los uréteres, y eso nos va a servir para poder diagnosticar alguna presencia de cicatriz, tumor o una fístula. Luego está la cistografía, que nos va a detectar un orificio en la vejiga, que puede ser producto después de una lesión o después de algún procedimiento quirúrgico también. Y la gammagrafía, que nos ayuda para valorar el flujo sanguíneo renal y la producción de la orina. Y podemos ver aquí una ecografía, puede encontrar como para evaluar el riñón, ver algunas partes, ¿no? Que se puede ver ahí el seno renal, el seno renal, la corteza alrededor, el polo inferior por este lado, la cápsula, que vamos a estar viendo por aquí, por encima aquí el hígado, también por aquí. Y eso es lo que podemos ver usualmente se puede ver así, ¿no? Una anatomía dentro de la ecografía. Sin embargo, en ciertas patologías podemos encontrar la presencia, por ejemplo, de cálculos. Aquí podemos ver una tomografía, un cálculo por aquí también, y por aquí también se está viendo. Por eso es que es de mucha utilidad en los casos que llevamos mencionando, sacar un examen, una prueba de diagnóstico por imágenes. Y bueno, eso sería todo con respecto al diagnóstico. Ahora va a continuar mi compañera hablando del tratamiento. Bueno, ahora con respecto al tratamiento de las infecciones de tracto urinario, bueno, acá vemos a lo que es la cistitis no complicada, ¿no? Que es básicamente la ITU baja, ¿no? El paciente que viene con el síndrome miccional. Y aquí, básicamente, el tratamiento de primera elección es la nitrofurantoína, que actúa como un bactericida urinario, ¿no? Que estaría dado en unas dosis de 100 miligramos cada 12 horas por 5 a 7 días. Otro tratamiento también que es de primera elección es el trimetoprim sulfametazol, que en el caso del trimetoprim está dentro de unas dosis de
entre 80 a 160, pero en este caso se le da 160 miligramos, y en el caso de la sulfametosazol sería de dosis estándar de 400-800, y en el caso de una cistitis no complicada sería una dosis de 800 miligramos, ¿no? Ambos cada 12 horas por 3 días. Y también la fosfomicina, que se da en una única dosis a 3 gramos, ¿no? Es importante recordar que tanto la nitrofurantoína como el trimetoprim sulfametosazol, ambos tienen actividad anti-BLE, que es una actividad anti-belactamasa beta-lactamasa de espectro extendido, que, bueno, el BLE en sí es como una enzima que producen los gram negativos o enterobacterias, la Klebsiella, el E. coli, ¿no? Que recordemos que también es, básicamente, es el 90% de las causas, ¿no? De las citos no complicadas, ¿no? Que son capaces de producir o hidrolizar las penicilinas y las cefalosporinas, ¿no? Entonces, este tratamiento, tanto la nitrofurantoína como el trimetoprim sulfametosazol, tienen una gran actividad anti-BLE, ¿no? Que las hace electivas para tratar la cistitis no complicada. Y bueno, y la fosfomicina, que también tiene una actividad anti-BLE, pero es un poco más ligera. Bueno, y con respecto al tratamiento de segunda elección, aquí está el ciprofloxacino, que es una quinolona de segunda generación, que también tiene una buena actividad tanto contra gram positivos como contra gram negativos, ¿no? Y se da en una dosis de 250 miligramos cada 12 horas por 3 días. O también, como tratamiento de segunda elección, están los betalactámicos por 5 a 7 días, por ejemplo, la amoxicilina en una dosis de 500 miligramos, vía oral cada 8 horas por 5 días. Y bueno, aquí también podemos ver un cuadrito, un pequeño algoritmo, ¿no? De qué es qué hacer, ¿no? Cómo hacer un manejo clínico al paciente que tiene alta sospecha de I2 baja no complicada, ¿no? Entonces acá dice que primero se inicia tratamiento empírico, y como ya lo mencioné, la primera línea, la nitrofurantoína de 100 miligramos vía oral, y como segunda línea también el sulfametosazol y trimetoprim, cefalexina y amoxicilina también. Bueno, acá también es un cuadro que también es lo mismo, tratamiento de cistitis no complicada, pero aquí se puede ver tanto las drogas, las dosis, y también se ve el nivel de evidencia y el nivel de eficacia tanto en una cura clínica como bacteriana, ¿no? Temprana. Por ejemplo, en el trimetoprim sulfametosazol, acá podemos ver que tiene un nivel de evidencia A1, ¿no? Con respecto a tratamiento para la cistitis no complicada, y también tiene una eficacia estimada alta, que es prácticamente un 91%, ¿no? Tanto para clínica como para bacterial. Acá también podemos ver la nitrofurantoína, que también tiene un nivel de evidencia A1, y también los betalactámicos, ¿no? La fosfomicina y los betalactámicos, ¿no? También un nivel de evidencia A1. Y bueno, por último, las fluoroquinolonas, que ya son como tratamiento de segunda elección, ¿no? Que como se observa también tiene un nivel de evidencia más bajo, ¿no? Un B3. Pero igual considerar que todas estas drogas, esos medicamentos tienen una eficacia alta. Bueno, ahora con respecto al tratamiento de la pielonefritis no complicada, primero es importante vigilar el paciente, ¿no? Tenemos que hacer una vigilancia del paciente durante un par de horas, durante unas 6-8 horas, y así poder instaurar un tratamiento profiláctico, que puede ser dependiendo si es que el paciente tolera la vía oral o si es que no tolera la vía oral, ¿no? En ese caso, si es que vemos un paciente que tolera vía oral, o sea, es un cuadro leve de pielonefritis no complicada, la primera elección que se va a dar como tratamiento son las quinolonas, ¿no? En este caso sería el ciprofloxacino a 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. O también puede ser la trimetoprim sulfametosazol a 800-160 miligramos cada 12 horas por 14 días. Y bueno, y si es que es un paciente que se le hizo la vigilancia y se le instauró el tratamiento profiláctico, pero el paciente no tolera la vía oral, que ya representa un cuadro severo de la pielonefritis no complicada, en ese caso se opta ya por vía endovenosa o intramuscular, ¿no?
Entonces, ese paciente generalmente es el paciente que tiene fiebre, que tiene una alteración del estado general, que presenta náuseas y vómitos, ¿no? Por lo cual ya no puede tolerar la vía oral y se opta por la endovenosa. En este caso, aquí ya se daría ceftriaxona, que es una cefalosporina de amplio espectro, ¿no? Y también de acción prolongada, una ceftriaxona de 2 gramos al día en vía endovenosa o intramuscular. También se opta por la gentamicina de 3 a 5 miligramos al día por kilo, vía endovenosa o intramuscular. Y es importante saber que, si bien es cierto el paciente no tolera la vía oral, ¿no? Y se le está dando el tratamiento vía endovenosa o intramuscular, hay que cambiarlo a vía oral cuando sea posible, ¿no? Cuando el paciente ya pueda tolerar la vía. Y pasarlo a vía oral con quinolonas agregado. Bueno, y aquí también podemos ver otro cuadro que es para el paciente que tiene una alta sospecha de ITU alta no complicada, ¿no? Entonces, igual, es lo mismo. Se ve si el paciente tiene una adecuada tolerancia oral. Si es que sí tiene, se inicia tratamiento empírico con cefalexina, 500 miligramos vía oral cada 6 horas, o cefuroxima, 500 miligramos vía oral cada 12 horas. O también, como mencioné, el sulfametosazol trimetropina. O si es que el paciente no tolera vía oral, se hospitaliza y se inicia tratamiento empírico con cefazolina, 1 gramo vía intravenoso cada 8 horas, o ceftriaxona, 2 gramos vía intravenoso cada 24 horas, o también optamos por amicacina. Bueno, con respecto a la pielonefritis complicada, aquí, la hospitalización es, primero se maneja con la hospitalización del paciente, pero también es dependiendo, hay que ver si es que el paciente presenta gravedad de síntomas o un tipo de enfermedad concomitante, ¿no? O sea, hay ciertos factores que son factores de hospitalización, ¿no? Para que se dé este manejo, ¿no? Por ejemplo, si es que el paciente presenta una anomalía en la vía urinaria, si es que, por ejemplo, es un paciente inmunodeprimido, o es un paciente que presenta algún tipo de insuficiencia renal o enfermedad concomitante grave, se opta primero por la hospitalización y de ahí por pedir el urocultivo. Disculpen, ¿me pueden escuchar? Porque están haciendo un poco de ruido mis vecinos y no estoy segura si me pueden escuchar o no. Sí se escucha. Sí se escucha, no te preocupes, no te preocupes. Ok, gracias. Ya bueno, como decía, primero se opta por la hospitalización si es que el paciente presenta esos factores. Luego de eso se pide urocultivo para ver el agente infeccioso, ¿no? Y ahí también se pide una ecografía para poder hacer un descarte si es que existe un factor anatómico, ¿no? Que podría desencadenar esa pielonefritis, o también algún tipo de descarte de complicación de la pielonefritis, que puede estar ocasionando la pielonefritis. Y bueno, entonces, al hacer todo eso, se tiene que ver si el paciente es un paciente sin riesgo de infección por gérmenes multiresistentes o si es un paciente que presenta un riesgo de infección por gérmenes multiresistentes. Si es un paciente que no tiene riesgo de infección por gérmenes multiresistentes, lo que se va a optar es por la cefalosporina de segunda generación o amoxicilina más una cefalosporina de segunda generación o amoxicilina y agregándole un aminoglucósido, ¿no? En este caso, por ejemplo, podría ser una cefocitina de 2 gramos intravenoso cada 8 horas, más una amicacina de 20 miligramos por kilo intravenoso cada 24 horas, ¿no? O también, alternativamente, puede ser una cefalosporina de tercera generación, como una ceftriaxona, ¿no? A 2 gramos vía intravenosa cada 24 horas. Si es un paciente que tiene riesgo de infección por gérmenes multiresistentes, que son básicamente los pacientes donde se sospecha, por ejemplo, que es un paciente que ha usado sonda, que está usando sonda, los pacientes, por ejemplo, que han tenido instrumentación en la vía urinaria, pacientes que han tenido algún antecedente de infección con multiresistentes, por lo cual también le da un riesgo de lo mismo, ¿no? De la infección por esos multiresistentes, o un paciente que haya recibido un tratamiento antibiótico en los últimos 3 meses. En este caso, se le clasifica como un paciente con un riesgo de infección por multiresistentes y se opta por carbapenems, en especial el meropenem a 1 gramo intravenoso cada 8 horas o ertapenem a 1 gramo intravenoso cada 8 horas, o también por la piperacilina tazobactam a 4 gramos o 0,5 gramos intravenoso cada 6-8 horas.
Bueno, en el caso de una bacteriuria sintomática, es importante saber primero que la bacteriuria sintomática en realidad no requiere un tratamiento antibiótico, y eso es porque la bacteria sintomática no se considera una infección, como se habló en la anterior exposición, ¿no? Es más una colonización bacteriana. Entonces, en este caso, no referiría un tratamiento, pero también es importante, primero, tener criterios diagnósticos, ¿no? Para poder clasificar al paciente y decir que presenta una bacteria asintomática, ¿no? Recordemos que los criterios diagnósticos para esa bacteria asintomática principalmente es la ausencia de manifestaciones clínicas de la ITU, ¿no? De la infección de tracto urinario, y que presente una bacteriuria significativa mayor o igual a 10 a las 5 unidades formadoras de colonias, ¿no? Y en ese caso no refiere a tratamiento. A excepción, hay casos excepcionales en donde sí va a referir tratamiento. En este caso sería el embarazo, ya que la bacteria asintomática en embarazadas está relacionada con partos prematuros, con muerte perinatal del feto, ¿no? Y en la madre puede cursar también con una preeclampsia o pielonefritis, ¿no? Entonces el tratamiento trata básicamente de evitar, ¿no?, el desarrollo de esta pielonefritis en un 65% de los casos. También hay una excepción en lo que es pacientes que han tenido un procedimiento urológico invasivo, ¿no? Ya que también presentan riesgo de desarrollar ITU, ¿no? Y en ese caso lo que se opta es por hacer un urocultivo y dar tratamiento antibiótico, ¿no? Y pacientes con inmunodepresión también, y también pacientes que se les ha retirado la sonda post 48 horas, ¿no? Siempre y cuando persista la bacteriuria, ya que hay que recordar que en los casos de cateterización vesical se asocia a bacteriuria, ¿no? Entonces, si es que es un paciente que se le ha retirado la sonda post 48 horas y todavía presenta bacteriuria, se considera a dar tratamiento. Bueno, aquí con respecto a ITU en embarazadas, este esquema de tratamiento se puede dividir con respecto a la duración del tratamiento, ¿no? Por ejemplo, tratamientos cortos de 4 a 7 días, que son los más indicados, o tratamientos largos ya de 10 a 14 días, ¿no? Los tratamientos cortos básicamente son los que más se prefieren, ya que lo que se busca, ¿no? El objetivo es tratar de minimizar lo más posible la exposición del feto a esos antibióticos o al tratamiento, ¿no? Entonces, en el caso de que la paciente embarazada presente una cistitis, aquí se opta por la amoxicilina a 500 miligramos cada 8 horas, o también amoxiclavulámico, 500 miligramos por 7 días. También está cefalexina, 500 miligramos cada 6 horas, fosfomicina también en única dosis, a 3 gramos, cotrimoxazol, que, bueno, no lo mencioné, pero el cotrimoxazol es como el compuesto de trimetoprim sulfametosazol. Entonces también a 960 miligramos por 2 días. Y hay que saber que no se debe aplicar esta medicación en el primer trimestre ni antes del parto, ¿no? Y bueno, y la nitrofurantoína también puede ser una opción a 100 gramos cada 12 horas, pero acá un poco más extendido a 10 días. Y es importante saber que la nitrofurantoína tiene ciertas excepciones, ya que es segura en el segundo trimestre de gestación, pero en el primer trimestre tiene ciertos efectos teratogénicos en el tubo neural, entonces es preferible no usarla. Y bueno, con respecto a la bacteriuria sintomática, esta es según el resultado del urocultivo, ¿no? Se usa cefalosporinas de primera generación, el amoxiclavulámico a 500 miligramos por 7 días, la nitrofurantoína a 100 miligramos cada 12 horas, ¿no? Y al finalizar el tratamiento, repetir el urocultivo. Bueno, y con respecto al tratamiento largo, que ya serían de 10 a 14 días, en el caso de una pielonefritis aguda no complicada, ese tratamiento se opta por un tratamiento similar a la pielonefritis no complicada, ¿no?, que ya mencionamos. Ceftriaxona, 2 gramos al día cada 24 horas, vía endovenosa intramuscular, gentamicina o cefepina. Y también es importante saber que las fluoroquinolonas están contraindicadas, ya que representan un riesgo teratogénico. Bueno, aquí básicamente es un cuadro que menciona
los efectos teratogénicos que tienen ciertos medicamentos, ¿no? Para tratar las infecciones de tracto urinario en embarazadas. Por ejemplo, en las sulfonamidas, estas tienen un gran efecto, como ya lo mencioné, tiene un efecto teratogénico, ya que tiene un mecanismo que, por ejemplo, evita la síntesis del ácido fólico, ¿no? Entonces, al evitar esa síntesis de ácido fólico, va a haber un aumento de malformaciones congénitas, ¿no? Puede haber anencefalia, puede haber espina bífida, un mal cierre del tubo neural, ¿no? Entonces, es importante evitarlas. También está el kernicterus, disculpen, que las sulfonamidas lo que hacen básicamente también tienen un mecanismo de desplazamiento de unión de la bilirrubina con las proteínas plasmáticas. Entonces, eso va a provocar que la bilirrubina traspase la barrera hematoencefálica y produzca una encefalopatía, ¿no? Lo cual también puede producir el kernicterus. Con respecto a las quinolonas, hay que saber que las quinolonas tienen una alta tasa de abortos, por lo cual también están contraindicadas en hito en embarazadas. En el caso de la nitrofurantoína, bueno, en el primer trimestre evitan la organogénesis, ya que también uno de los mecanismos de acción de la nitrofurantoína altera la formación de los órganos del feto, ¿no? Lo cual va a alterar la organogénesis. Y bueno, y en la semana 38 o 48 semanas también puede producir anemia hemolítica fetal. Pero es segura, como ya lo mencioné, en el segundo trimestre del embarazo. Y bueno, el trimetoprim, lo que va a hacer básicamente es intervenir en la síntesis de los folatos, entonces va a provocar también malformaciones. Y por último, la ceftriaxona, que días antes del parto también puede provocar kernicterus. Bueno, acá también es otro cuadro con respecto a la toxicidad que tienen ciertos antimicrobianos sobre el feto. Acá nomás para mencionar a las fluoroquinolonas, que también pueden producir una artropatía potencial. Bueno, está en estudios, pero como efecto contraproducente en el feto, las sulfamidas, ¿no? Ictericia nuclear, anemia hemolítica en neonatos, como ya lo mencioné, nitrofurantoína, también anemia hemolítica, el trimetoprim, sulfametosazol, que es un antagonismo fólico, ¿no? Como ya lo mencioné. Bueno, ahora hablando sobre el tratamiento de ITU en varones, hay que saber que el paciente varón que presente, ¿no? Que venga con cistitis sintomática, probablemente también tenga una afectación la próstata, ¿no? Entonces, el objetivo básicamente del tratamiento va a ser erradicar la infección tanto en la próstata como en la vejiga. Y aquí también es importante clasificar al paciente si es que el paciente está viniendo con solamente una cistitis sin prostatitis o una cistitis con prostatitis, ¿no? Para poder darle el tratamiento adecuado. Si es un paciente sin prostatitis, se opta por quinolonas o el trimetoprim sulfametosazol de 7 a 14 días. Si es que es un paciente con prostatitis más cistitis, bueno, acá como tratamiento agudo primero se le hace urocultivo y un sedimento antes de dar un tratamiento para saber el agente infeccioso, ¿no? Y bueno, pero igual se le hace un tratamiento empírico con quinolonas o también igual que sin prostatitis, que es el trimetoprim sulfametosazol, y después de que ya se tengan los resultados, ¿no? De cuál es el agente infeccioso del urocultivo, se ajusta el tratamiento a un tratamiento más especializado. Pero también es importante mencionar que la diferencia de estos dos es que el tratamiento con prostatitis es más extenso. Este tratamiento agudamente es de 2 a 4 semanas. Y bueno, y si es crónico, se da el mismo tratamiento, pero ya se extiende, ya no de 2 a 4, sino de 4 a 6 semanas, ¿no? Y bueno, acá también podemos ver cuadros con ya otros problemas, ¿no? En los varones como la prostatitis crónica, ciprofloxacino, orquiepididimitis también, que se trata con ciprofloxacino 500 miligramos cada 12 horas vía oral por 10 días, o floxacino también, pilonefritis en hombres, que se trata con amoxicilina clavulámico, cefixima, ciprofloxacino, leofloxacino, ¿no? Bueno, ahora con respecto al ITU en paciente portador de sonda, ¿no?
Hay que saber que los pacientes portadores de sonda también están asociados a la bacteriuria, como los mencioné. Y bueno, aquí básicamente es importante saber que estos pacientes portadores de sonda tienen lo que es, presentan lo que es mayor o igual a 10 al cubo unidades formadas de colonias por mililitro en una muestra de orina. O sea, se dice que hay una ITU, un paciente portador de sonda, cuando presenta, ¿no? En la muestra de orina de la sonda obtenida a través del catéter, se presenta lo que es mayor o igual a 10 al cubo unidades formadas de colonias por mililitro en una muestra de orina, ¿no? O también si es que ha sido una muestra de orina que también es posterior a las 48 horas del retiro del catéter, ¿no? Y bueno, y aquí básicamente se encuentran gérmenes, o sea, hay ciertos gérmenes que básicamente se encuentran en los pacientes portadores de sonda con ITU, que son enterobacterias, pseudomonas también, importante, cándida, enterococo, ¿no? Entonces, el tratamiento básicamente se da un tratamiento profiláctico dirigido hacia esos gérmenes. Bueno, y también hay que considerar que la profilaxis antibiótica se debe considerar en los pacientes que han estado sondados y a las 48 horas de haber retirado la sonda, ¿no? Persiste la bacteriuria, ¿no? Como ya lo mencioné unos diapositivas antes, cuando hay un breve sondaje de menos de 7 a 10 días y se da un desarrollo de la bacteriuria que extraña algún tipo de riesgo, o cuando es un paciente que se le procede a cambiar la sonda, pero que sufre de inmunodepresión. No es un paciente que está inmunodeprimido, también es muy riesgoso y probablemente sea portador de ITU, ¿no? Entonces, principalmente aquí, al inicio del tratamiento, lo que se hace, sí o sí, es retirar la sonda, ¿no? Primero se retira la sonda para poder dar el tratamiento, ya que los gérmenes suelen formar como una biocapa resistente en la sonda, ¿no? Entonces, si uno no le retira la sonda primero y le da el tratamiento, lo que va a ocasionar es que haya una mayor resistencia bacteriana y el tratamiento al final no sea efectivo. Entonces, es muy importante primero retirar la sonda. Y también ver el estado general del paciente, ¿no? Si el paciente presenta fiebre, si el paciente presenta hipotensión, si el paciente es un paciente que está en mal estado general, ¿no? Probablemente uno pueda sospechar que es un paciente con infección, ¿no? Por la sonda. Y bueno, y aquí básicamente se da un tratamiento de elección que es amoxicilina clavulámico a 500 o 125 miligramos cada 8 horas por 14 días. También está cefixima a 400 miligramos cada 24 horas por 14 días o cefprozima 250 a 500 miligramos cada 12 horas por 10 días. Bueno, aquí también otro cuadro que pacientes sondados, cito en pacientes sondados. Básicamente hay que ver si es que no hay que tratarlo en bacteriuria sintomática, hay que hacer un urocultivo y tratarlo según el antibiograma, ¿no? Como ya mencioné, hay ciertos gérmenes que se ven en mucha más proporción, más frecuencia en pacientes con sonda, ¿no? Acá también está lo que es la amoxicilina ácido clavulámico a 500 a 125 miligramos cada 8 horas por 14 días, como ya mencioné. Piperaxilina, también tazobactam, también se puede usar carbapenems más un glucopéptido, ¿no? Y también ver si es que el paciente pueda presentar o no una candiduria. Entonces aquí hay ciertos, por ejemplo, se puede sospechar, ¿no?, de una candiduria cuando es muy frecuente en el sondeo a largo plazo. El paciente presenta la sonda en mucho tiempo, generalmente es asintomática, en un 66% desaparece después de quitar la sonda, por eso es tan importante eso. Y bueno, en el caso de que el paciente presente una candiduria, lo que se trata con fluconazol básicamente a 200 a 400 miligramos cada 24 horas por 14 días. Y bueno, y por último, sobre el tratamiento de ITU recurrente, ¿no? Recordemos que el ITU recurrente se ve en pacientes que han tenido 2 episodios en 6 meses o que han tenido 3 episodios en un año, ¿no?
Entonces, las recaídas básicamente se tratan durante 14 días y se solicita un estudio urológico, ya sea con radiografía de abdomen o una ecografía, para descartar una alteración anatómica. Y las recurrencias generalmente no precisan tratamiento profiláctico y se tratan como una cistitis simple no complicada, ¿no? Entonces, acá también es importante ver si es que es una ITU recurrente o una reinfección, que básicamente es por un germen diferente. Se trata con la fosfomicina, única dosis, o también tratamiento alternativo con una amoxicilina ácido clavulámico igual a 500-125 miligramos cada 8 horas por 5 días. También está el ciprofloxacino, 250 o 500 miligramos cada 12 horas por 3 días, o el norfloxacino, 400 miligramos cada 12 horas por 3 días, ¿no? Y en el caso de que sea una recaída, o sea, por el mismo germen, el tratamiento se hace un tratamiento de cistitis simple a 7 días de tratamiento, ¿no? Y luego un estudio urológico. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Gracias. A ver, primero para felicitarla a ambas, tanto a Ángela López como a Lisette Mamani, creo que han sido dos buenas exposiciones, me han gustado mucho las dos exposiciones. La primera me gustó que hayas tocado un poquito de los conceptos, ¿no? Siempre es bueno cuando uno hace una exposición, una segunda parte, hacer un pequeño resumen de la exposición anterior, como para generar una hilación, ¿no? Para seguir una idea. Entonces lo hizo bien. Y bueno, también la segunda parte ha estado bastante bien. Vamos a precisar algunos términos. Me gustaría que primero me compartas su pantalla. Lisette creo que empezó. A ver si me puedes... Subido, usted puede moverlo si quiere. Perfecto. Pero ahorita esta es de antibióticos. La primera, no, yo quería la primera, la de diagnóstico. Ahí está, es una. Es una sola, perdón, perfecto. Entonces vamos a ver, ya, perfecto, perfecto. Entonces vamos a ver. Ya, aquí. Eh, entonces, ya no vamos a hablar de frente en el tema, vamos a precisar algunas cosas importantes. Por ejemplo, de que me gustó que si tiene obviamente alguna insuficiencia, alguna sospecha de una infección urinaria, no solo hay que quedarnos con medir un examen de orina para comprobar la infección urinaria, sobre todo si es un paciente que tiene factores de riesgo para tener alguna insuficiencia renal aguda o una enfermedad renal crónica, ¿no? Es decir, pacientes con infecciones urinarias recurrentes, ¿no? O pacientes que muy añosos, o pacientes que son diabéticos, o digamos pacientes que, eh, que están muy tóxicos. También es bueno pedir siempre análisis de sangre, ¿no? Un hemograma para poder ver si la infección urinaria es localizada o si ya estamos en un estado de sepsis, que requeriría probablemente una hospitalización de un paciente. Entonces, está bien una urea o una creatinina, porque recuerden que una insuficiencia, una infección urinaria, una pielonefritis puede producir una insuficiencia renal aguda, o la existencia de infecciones urinarias recurrentes pueden producir una enfermedad renal crónica. Entonces hay que ver cómo está su urea, su creatinina, como acá menciona. También hay que pedir una glucosa. Ustedes saben que los pacientes, una infección urinaria, sobre todo una infección urinaria complicada, descompensa una diabetes, por ejemplo, puede producir una hiperglicemia a un paciente o una hipoglicemia. Entonces sí sería importante no solo quedarnos con la parte del examen de orina, sino también con la parte del examen de sangre. Ya está, muy bien. En cuanto a lo que es la parte del examen de orina, mencionaron de que la leucocituria tenía que ser más de 10 leucocitos por campo, ¿ya? Sin embargo, mencionó de que no toda que si bien es cierto, la leucocituria es casi necesaria para decir que es una infección urinaria, no toda leucocituria es una infección urinaria. Entonces mencionó que, por ejemplo, podemos ver leucocituria en pacientes con cálculos renales, con tumores, tuberculosis, eh, y, por ejemplo, como les mencionaba, es muy común que los pacientes con insuficiencia renal crónica en grados avanzados, llámese 4, grado 5 sobre todo, cuando ya hay un deterioro de lo que es la,
la morfología renal microscópica, llámese glomérulos, túbulos, es muy frecuente que haya leucocituria en el examen de orina, ¿no? No solo leucocituria, hematuria, glucosuria, que veamos que en el examen de orina hay una serie de elementos positivos que nosotros le denominamos un sedimento telescopado. Tele es todo, ¿no? Telescopado. ¿Por qué? Porque ya esa barrera o ese filtro ya no es útil, ya está tan deteriorado que deja filtrar todo. Entonces es frecuente que nos llegue a nosotros o a la emergencia que te llegue una enfermedad renal crónica con estadio 4 o 5 avanzado, y ustedes le encuentren leucocituria y piensen que es una infección urinaria y de frente, sin ningún síntoma, le agregan tratamiento antibiótico. Entonces, no toda leucocituria en un paciente renal avanzado, sobre todo en estadio 5, ¿no? Indica, o incluso en un paciente que esté en diálisis, que todavía orina, no toda leucocituria va a indicar que es una infección urinaria. Entonces, no toda leucocituria es infección urinaria, ¿ya? Ahora, también, por ejemplo, a veces ocurre que tienes leucocituria con un urocultivo negativo, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, ahí la tuberculosis renal es una de las que te puede producir leucocituria con urocultivo negativo, ¿ya? Y esto es importante también en quienes le pedimos urocultivos en todas las infecciones. En todas las infecciones nosotros pedimos urocultivo. Generalmente, si es una cistitis simple, si es una cistitis no complicada, no necesitamos pedirle un urocultivo porque sabemos que va a responder rápidamente. Pero si estamos hablando de ya una paciente con una ITU complicada, sí sería necesario, como mencionan, una cistitis complicada, ya sería necesario hacer un urocultivo. Y lo otro bueno, obviamente que la persistencia de la clínica, si el paciente sigue a pesar del tratamiento, tenemos que hacerle un urocultivo. Entonces, una cistitis, una infección urinaria no complicada, no requiere un urocultivo, todo el resto, todas las que son complicadas, o sea, todo el resto sí. Ya para que quede claro. Vamos por aquí. La ecografía renal, ¿no? La ecografía renal, igual que el urocultivo, ¿es necesario hacerle a todos los pacientes de todas las infecciones urinarias? No es necesario, ¿no? Si tenemos una cistitis no complicada, no es necesario. Si tenemos ya una infección urinaria complicada o una infección urinaria que no responde al tratamiento, sí hay que hacerlo, porque probablemente, como mencionamos hace 2 días, podría ser una pielonefritis necrotizante, podría ser un acceso renal, podría ser una granulomatosa, ¿no? Acá mencionan también, por ejemplo, cuando hay una hematuria franca, ¿no? También podríamos hacer una ecografía renal, no va a ser que se nos esté escapando por ahí un quiste renal, ¿no? Una necrosis papilar, etc. Entonces, la ecografía renal, si hay no responde al tratamiento o estamos sospechando pues de que puede haber algo más complicado, deberíamos hacer una ecografía o en su defecto una tomografía renal. Bueno, esto ya lo han mencionado, hay que tener un poco como mencionó su compañera, un poco de cuidado con los que utilizamos, con las ecografías que utilizan contraste, con los exámenes que utilizan contraste, ¿ya? Porque si ya la infección urinaria puede producir una elevación de la creatinina, si le damos contraste, vamos a progresar esa insuficiencia renal. Ya, vamos a avanzar. Ya. Otra cosita que quería mencionarles es que su compañera mencionó muy bien de que la ecografía, vio una ecografía especial que se llamaba ecografía renal más residuo vesical, y ustedes lo tienen que pedir así, ¿no? Ecografía renal más residuo vesical, porque si no, no le hacen el residuo vesical, ¿ya? Y en pacientes, sobre todo con infecciones urinarias recurrentes, queremos saber si hay un problema de vejiga perezosa, de vejiga retencionista, ¿no? De vejiga neurogénica. Entonces le pedimos, porque si ustedes no le ponen residuo vesical, no le van a hacer la ecografía con residuo vesical, le van a hacer único. Entonces, la ecografía con residuo vesical ayuda para ver si el paciente retiene orina, como dijo su compañera, le hacen con la vejiga llena, luego la mandan a orinar, luego con la vejiga vacía,
y si más del 10% hay de retención, eso es una vejiga retencionista, ¿no? Y habría que hacer otros estudios, tal vez una urodinamia, etc. Eso es lo que quería comentar un poco sobre lo que es de diagnósticos por imagen. ¿Alguien que tiene alguna pregunta al respecto sobre todo el diagnóstico? ¿Se quedó claro? ¿No? Entonces, si quieren ustedes diagnosticar una infección urinaria, el examen de orina tiene que haber leucocituria, ¿no? Pueden haber nitritos positivo, refuerza el tratamiento, una hematuria refuerza el diagnóstico de nitritos positivos, perdón, de infección urinaria. El que haya gérmenes, no siempre el que haya gérmenes, a veces indica una infección urinaria, porque los gérmenes pueden ser que sean de la zona periuretral, o sea, de la zona de afuera, que al momento de orinar hayan arrastrado. Entonces, si hay gérmenes y no hay leucocituria, es bien raro, o sea, es difícil que sea una infección urinaria. Entonces, una vez que ustedes tienen su leucocituria, si tienen nitritos o si tienen su hematuria, van a ver, ¿es complicada o no complicada? ¿Es una cistitis única en una mujer o es una vasicitis recurrente? Si es lo más simple, ahí nomás su tratamiento empírico de frente, ven cómo progresa. Si no progresa bien, su urocultivo y cambian el tratamiento. Si todo lo contrario es algo complicado, mejor su urocultivo y se inicia su tratamiento como vamos a ver y se recurre a los siguientes exámenes dependiendo lo que si ven que no hay alguna respuesta con el tratamiento. Vamos a ver. En cuanto al tratamiento, obviamente que el tratamiento va dirigido al germen, ¿no? El germen más frecuente de infecciones urinarias, ya ustedes lo tienen ya en su mente, es la Escherichia coli, ¿no? Las enterobacterias, pero sobre todo lo que es la Escherichia coli, ¿ya? Y la Escherichia coli a la cabeza, pero también pueden haber otras enterobacterias como Klebsiella, como Serratia, etcétera. Y por ahí también pueden haber algunos estafilococos, unos enterococos, ¿no? Entre otros, pero lo más probable es la E. coli, y es por eso que el tratamiento es empírico, ¿no? Ustedes toman el urocultivo que va a salir en 2-3 días y inician el tratamiento para lo más frecuente pensando que es una Escherichia coli. Ahora, para iniciar el tratamiento también tienen que saber en su cabecita, es no complicada, es complicada, tiene factores de inmunosupresión, de riesgo de inmunosupresión, si la paciente es una ITU recurrente, no recurrente, es asintomática, es una bacteriuria no asintomática. Es por eso que yo les insisto en que tienen que saber esos conceptos claros, porque el tratamiento va a depender de esos conceptos claros. Si no, el tratamiento no va a funcionar. Si ustedes tratan una cistitis complicada como si fuese no complicada, o una pielonefritis como si fuese una cistitis, no van a conseguir no van a conseguir ningún éxito en su tratamiento. Si ustedes siguen tratando como a una paciente dándole antibiótico, a una paciente recurrente sin hacerle un mayor estudio de por qué hace tanta recurrencia, lo único que van a generar es multiresistencia, que comiencen a aparecer las Escherichia coli BLE, ¿no? Las BLE o cualquier enterobacteria BLE, y el tratamiento más posterior va a ser mucho más complicado. Entonces, si hablamos de una cistitis no complicada, como dice su compañera, es algo simple, podemos escoger una quinolona, como acá está el ciprofloxacino, podemos escoger el Bactrim, un trimetoprim-sulfametoxazol, una nitrofurantoína, una amoxicilina, una cefalexina, un betalactámico, ¿no? Y el tratamiento es cortito. Generalmente una cistitis no debería ser el tratamiento más de 3 días, ¿no? Generalmente de 3. A veces se puede prolongar hasta 5 días, pero con 3 días el tratamiento es suficiente. Ahora, tienen que ver, como le digo, si es una paciente, digamos, y también tienen que ver el área donde se encuentra. Por ejemplo, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, el Bactrim ya lo dejamos de usar. Yo digo, en los años 90, el Bactrim se dejó de usar porque todo el mundo tomaba su Bactrim. O sea, te dolía la garganta, tu Bactrim. Un poquito de arroz para llenar tu Bactrim. Una diarrea, tu Bactrim, ¿no? Entonces, ese es el trimetoprim sulfametoxazol. Ya con el tiempo, como el Bactrim ya no servía, la gente comenzó a usar todo la ciprofloxacino.
para lo mismo, para cualquier cosa. Y el Bactrim poco a poco comenzó a usarse nuevamente porque ya se dejó de usar y nuevamente comenzó a ser útil. Y el ciprofloxacino, todo lo contrario, comenzó a dejar de ser útil. Por lo tanto, es necesario saber también la resistencia bacteriana de cada localidad, ¿no? Es diferente la resistencia bacteriana en Perú, que la resistencia bacteriana en Colombia, que la resistencia bacteriana en Italia. Entonces, más o menos de tu localidad para poder saber qué le vas a dar. ¿Ya? Pero es tratamiento, como digo, es fácil, es algo sencillo, ustedes lo van a saber, por ahí le van a llamar la amiguita de promoción, la amiguita de la prima de la familia, cualquiera que está con una infección. Ah, él estudia medicina, vamos a llamarlo para decirle. Entonces ya al menos eso es de frecuente, entonces rápidamente se acuerdan que pueden usar cualquiera de estos tipos, ¿ya? Pero antes, bien, pero haciéndole las preguntas para saber si la ITU es alta, baja, complicada, no complicada, recurrente. Un ratito acá. Acá viene. Entonces, cuando hay una pielonefritis no complicada, o sea, cuando ya estamos con una infección del tracto urinario alto, las pielonefritis no todas son tan tóxicas como para producir intolerancia oral. Si el paciente no tiene intolerancia oral, dale su vía oral. Si el paciente tiene intolerancia oral, o sea, no le puedes dar vía oral porque lo va a vomitar. Entonces le tienes que aplicar intramuscular o endovenoso. ¿Ya? Entonces, si te tolera vía oral, las quinolonas, pero ya no solo son por 3 días, sino el tratamiento tiene que ser casi entre 7 a 14 días cuando es una pielonefritis, como aquí lo mencionan. O sea, el tiempo será el mismo medicamento, el ciprofloxacino, pero ya no es por 3 días, sino tienes que prolongarlo de 7 a 14 días. Lo mismo con el Bactrim, de 7 a 14 días. Si el paciente no te tolera la vía oral, aquí entramos con la ceftriaxona. La ceftriaxona se pone 2 gramos por día, es de elección. Lo bueno es que se da una sola vez al día. Se puede dar endovenoso intramuscular. Intramuscular, la ceftriaxona debe ser uno de los antibióticos más dolorosos que existen, incluso superior a la penicilina benzatínica, que todo el mundo le tenía miedo. Entonces, ceftriaxona intramuscular es bien doloroso, ¿no? Entonces, salvo que sea tu enemigo, digamos, eh, le tendrías que recetar una ceftriaxona intramuscular, pero normalmente se puede poner en la vena, ¿no? Al paciente le ponen su alita, le ponen en la vena y todos los días va la enfermera o todos los días el paciente va a su policlínico a que le pongan su ceftriaxona una vez al día. ¿Ya? Sí, a ver, Ángela, quería preguntarte, ¿cuál es tu opinión de la gentamicina? Que lo veo aquí. ¿Qué tipo de antibiótico es la gentamicina? Una aminoglucósido. Aminoglucósido, ¿no? La gentamicina y la amicacina son aminoglucósidos. ¿Qué pasa con la gentamicina? ¿Qué pasa con los aminoglucósidos? ¿Algo sabes sobre los aminoglucósidos? ¿Por qué los nefrólogos no los podemos ver a los aminoglucósidos? ¿Sabes, Lisette? ¿Alguien que sepa? Son nefrotóxicos, doctor. Muy bien, ¿cuál es tu apellido? Disculpa. Pejerrey. Marco, disculpa, ¿cuál es tu? ¿Ah? Pejerrey. Pejerrey. A ver, Marco, son nefrotóxicos, entonces no se olviden, la gentamicina y la amicacina. Usted dice, ceftriaxona es muy dolorosa, no le puedo poner en la nalga, doctor, no puedo ir todos los días al hospital a que me coloquen el antibiótico. Recientemente tuve una paciente que el martes, tuve una paciente que estaba con una pielonefritis, se le veía tóxica, no estaba con náuseas y vómitos, pero sí se le notaba que estaba con la infección demacrada, con dolor, y la paciente se había ido al hospital, era asegurada, pero va al hospital de Grau y va y le ponen gentamicina una semana. Como sigue con las molestias, otra semana más le ponen amicacina. ¿Ya? Era una paciente que tenía 70 años. Entonces, la paciente agarra y recurre a mí, incluso tenía hasta una Escherichia coli ble,
¿no? Porque en la BLE no le puedes poner, no le puedes poner cetriazona porque es resistente a los betalactámicos, ¿ya? Entonces la gentamicina te va a salir que es sensible, porque no tiene betalactámicos, entonces va a ser útil. Pero, y la paciente vivía en un lugar que me dice, doctor, yo vivo en un lugar que es un poco peligroso y nadie quiere ir ninguna enfermera va a querer ir a colocarme. Entonces se ponía un poquito complicado, ¿no? La situación, pero estaban poniéndole gentamicina, una dosis, ya 7 días más 7 días de amicacina, entonces en una paciente añosa, más de 70 años. Sabemos que todo paciente mayor de 60 años tiene riesgo de enfermedad renal crónica. Si a eso tú le agregas un aminoglicósido, entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Es bastante frecuente que lleguen los pacientes al nefrólogo con creatininas de 4, creatininas de 5 que requieran diálisis por abuso de gentamicina. Entonces, si ustedes tienen pacientes con factores de riesgo para hacer una nefrotoxicidad, como mayores de 60 años, diabéticos, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con enfermedad renal crónica previa, etcétera, eviten darle aminoglicósido. Si es una mujer joven, si es una paciente que viene con una pielonefritis de 30 a 40 años, podrían intentarle poner aminoglicósidos, pero si no mejora, hay que tratar de darle una alternativa, ¿ok? Entonces, que se les quede grabado, por ejemplo, en este caso a Lisette, le faltó este dato que es súper importante, porque le digo, ustedes van a tratarlo en los policlínicos menores y al final llegan a nosotros por abuso de gentamicina, necrosis tubular aguda, ya por nefrotoxicidad. Entonces está muy bien, como dice acá, 3 días de antibiótico intramuscular o en la vena y al cuarto día, ya a los tercer día, todo tratamiento antibiótico a los tercer día ya debe haber mejorado. 3 días, mejoró, se le fue la intolerancia oral, podemos pasar a la vía oral y completar los 7-14 días el tratamiento. Entonces, de esta parte, por favor, no se olviden de la amicacina y la gentamicina, que son nefrotóxicos. ¿Qué pasamos cuando ya estamos con una pielonefritis complicada? Es decir, que la paciente está tóxica, que tiene intolerancia oral, que tiene leucocitosis. Entonces, el paciente necesita hospitalizarse y recibir tratamiento en la vena. Nuevamente aquí, tenemos que ver, es una paciente que ha recibido muchas veces antibióticos, entonces habría que preguntar si ya ha recibido muchas veces ceftriaxona, si ya ha recibido muchas veces amicacina o gentamicina, porque probablemente ya no salga resistente. Recuerden que el urocultivo lo vamos a tener recién a los 2-3 días. Entonces, tenemos que ir pensando, si bien es cierto existe un tratamiento empírico, lo tenemos que ir individualizando lo más que podamos. Entonces, si ya tenemos antecedentes de un paciente que recibe muchos antibióticos por infecciones urinarias o por cualquier otra infección, o digamos, es una paciente que le ha dado la infección urinaria intrahospitalaria, le pusieron la sonda, le dio una infección, entonces los gérmenes hospitalarios son más resistentes que los gérmenes de la comunidad. Entonces también nuestra mente tiene que estar pensándose en tratar a un germen como si fuera resistente. Pero digamos, si no hay riesgo de infección, una paciente que no ha tenido constantes uso de antibióticos y no son infecciones intrahospitalarias, le podemos dar la ceftriaxona, que es lo ideal, ¿no? 2 gramos endovenoso cada 24 horas, igual hasta que tolere la vía oral o hasta que mejore. Y la otra opción, como acá mencionan, una cefalosporina de segunda generación más aminoglicósidos. Pero nuevamente le digo, no me gusta mucho esta opción de los aminoglicósidos. Me quedo con esta opción de la cefalosporina de tercera generación. Y si el paciente tiene riesgo de ser un BLE, entonces en ese caso tendríamos que darle un carbapenémico, emeropenem, ertapenem, o una piperacilina taxobactam. En este caso, por ejemplo, lo que me gusta, y que creo que acá no está muy bien la dosis, el ertapenem es, de todos los carbapenémicos, se puede dar una dosis diaria, en una sola. Entonces al paciente a veces que no requiere hospitalizarse porque bueno, no está tan tóxico, pero sí tiene una pielonefritis, sí ha sido
si no mejora el tratamiento anterior, sí le podemos dar ertapenem, es la única que le podemos dar ertapenem 1 al día, ¿ya? O a veces sucede que el paciente está digamos, en nuestro hospital y ya tiene 6 días o 7 días con el tratamiento, ha mejorado, pero hay que completarle los 10, 14 días. Entonces, muchas veces le damos de alta al paciente y le mandamos a una enfermera a su casa para que le ponga el tratamiento. Obviamente que la enfermera no va a ponerle 3 veces al día, no va a ir 3 veces al día. Entonces el ertapenem, que es una vez al día, nos favorece. Todo antibiótico hay que ajustarlo al clearance de creatinina. No olviden, todo antibiótico se ajusta a la función renal del paciente. Con la creatinina que tiene el paciente, le hacen su CroCrof, ¿no? Y sacan cuánto de tasa de filtración glomerular, porque la dosis va cambiando. Por ejemplo, el meropenem acá dice cada 8 horas, pero por ejemplo, cuando un paciente ya está en grado 4, grado 5 de tasa de filtración de enfermedad renal, le podemos dar también el premeropenem una vez al día. ¿Ya? Entonces hay que ajustar. ¿Qué más a ver aquí? Esto, bueno, ya mencionaron de lo de bacteriuria sintomática, no hay manifestaciones clínicas, solo hay bacterias y no se trata la bacteriuria sintomática, no refiere tratamiento, no vayan a hacer como mi paciente que les conté en la mañana, que ni siquiera, bueno, no fue el caso. En el otro caso, a mi paciente lo trataban por tener hematuria, que era un síndrome nefrítico, pero hay pacientes que a veces vienen, que ya tienen el germen colonizado, que tienen ahí, el germen está quiescente, durmiendo, y los tratan con ertapenem, meropenem, germen, y al final lo único que están haciendo es resistencia antibiótica. Si tiene si tiene manifestaciones clínicas, sí se debe tratar. Hay unas excepciones, el embarazo, obviamente, no vamos a esperar, es una mujer doblemente de riesgo, inmunodepresión. Imagínense un paciente con lupus o un síndrome nefrótico, una trasplantada, hay que darle porque tiene defensas bajas. Un paciente con procedimientos urológicos invasivos, también un paciente que va a ser sometido a una citoscopía, también se le debe dar de profiláctico. Con lo de la sonda Foley, pues ahí sí hay varias, como mencionó su compañera, hay pacientes que tienen sonda Foley crónica, sobre todo los prostáticos, que no hay cuando los operen, y tienen sonda Foley permanente. Antes sí se les daba tratamiento profiláctico para que no se infecten, pero las últimas guías mencionan de que no se le debe dar tratamiento profiláctico, salvo que tenga síntomas urinarios, ¿no? Bueno, infección urinaria en embarazadas, lo que hay que destacar aquí, que lo mencionó su compañera, ¿ya? La citus embarazada se trata tan igual como una ITU complicada, se trata tan igual como una ITU complicada, porque no es una ITU en una paciente embarazada, ¿ya? Pero lo importante que hay que saber aquí es que hay 2 medicamentos que hay que tener mucho cuidado. Uno es las quinolonas, como el ciprofloxacino, que son teratogénicas, es preferible no darlas, y también las sulfas, ya el trimetromil sulfametoxazol es preferible no darlas porque también causa problemas. Aquí mencionaron en el primer trimestre suficiente y en el tercer trimestre, pero es mejor teniendo pues cefalexinas, amoxicilina clavulánicos, cefuroxinas, fofomicinas, teniendo otras alternativas, es mejor tratarlas con esas alternativas. ¿Ya? Entonces, ni sulfas ni quinolonas. O sea, ciprofloxacino, esto ya lo mencionó su compañera. Bueno, la ITU en varones se trata como una ITU complicada, y el tiempo del tratamiento de una ITU varón más o menos es de 10 a 14 días, por si acaso. Más tiempo. Una ITU de un varón no es 7 días, que generalmente llega hasta 14 días. ¿Ya? Pero en una ITU, ¿ya? Se trata como una ITU complicada. No sé, espera un ratito. Y por ejemplo, la prostatitis, sí, la prostatitis crónica, ¿ven? 28 días a veces, ¿no? Se hace el doble de días de una infección urinaria en un varón. Una prostatitis son 28 días de tratamiento.
Y esto es lo que mencionamos con sonda, si se le debe tratar o no debe tratar. Acá mencionan si el trata, y si va a qué es lo que pasa, ¿no? Pero más que todo el tratamiento es lo que les quería comentar es que en la emergencia llega un paciente y así no retenga orina, lo sondean. Todos los pacientes cuando pasan a piso de nefrología, todos tienen sonda. Le pregunta, señor, ¿usted usaba sonda Foley? No, no usaba. ¿Tenía problemas por orina? No, no. A todos le ponen sonda, de verdad. No sé si es porque les facilita el registro de la orina, porque si no quieren cambiar pañales, ¿qué será? Pero a todos les ponen sonda. Entonces, no se debería colocar sonda de manera regular a todos los pacientes, salvo que tengan obstrucción urinaria o salvo que medir diuresis sea muy necesario. Tendremos que medir una diuresis estricta. Por ejemplo, un paciente que esté en UCI o que está haciendo una insuficiencia renal aguda, tendiendo a la oliguria y queremos realmente medir por hora cuánto está orinando el paciente. Entonces, en esos casos que medir diuresis es muy necesario, sí se podría requerir utilizar una sonda Foley, pero si no, no. Si tu paciente, tú lo evalúas y así te viene de la emergencia con una sonda Foley, retírasela si no tiene algún grado de obstrucción urinaria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque produces un elemento extraño, te va a producir infecciones urinarias hospitalarias porque lo estás colocando dentro del hospital. ¿Ya? Y generalmente una infección, como le digo, a un paciente con sonda ya no lo tratamos, no le damos profiláctico, pero el profiláctico normalmente es una mini dosis de una dosis normal, pero no le damos, pero salvo que tenga pues otra condición comórbida que lo inmunodeprima, sí podría ser. No tratar la bacteria sintomática, ya en eso quedamos, no tratar la bacteria sintomática en pacientes, bueno, en pacientes sondados, ¿verdad? Por eso, pacientes con sonda no debería tratarla. Y lo último que quería comentarles es, esto es lo que es hito recurrente. Hito recurrente, razón cultural. Ya, a ver, Ángela, en la ITU recurrente, ¿no? Es un paciente que va a tener ITU recurrente, quiere decir que va a tener, como lo mencionó tu compañera, dos infecciones urinarias a la semana o tres, perdón, a los 6 meses o 3 al año. Y generalmente estos pacientes tienen una enfermedad de fondo. Por ejemplo, puede ser un paciente varón que tenga una obstrucción prostática, puede ser un paciente que tenga un cálculo renal, puede ser una mujer que que sea diabética con una vejiga neurogénica, o sea, tienen una condición. Y mientras que se arregle la condición, mientras que no se opere la próstata, mientras que no se mejore la condición de la diabetes y de la contractibilidad de la vejiga neurogénica, probablemente este paciente va a seguir haciendo infecciones urinarias. Entonces, para eso existe algo que se le llama tratamiento profiláctico, para evitar que se infecte. ¿Has leído algo sobre eso y qué se le da? Eso es con respecto a, este, sí, algo así como se le daba, había como un lavado, ciertas, no he leído mucho sobre eso, pero básicamente sé que cuando es un hecho recurrente se da un tratamiento estándar hasta que se dé un cultivo, ¿no? Más el estudio de las imágenes. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cómo se trata cómo se hace profilaxis en un paciente con ictus recurrente? ¿No? Normalmente estos pacientes acá, por eso me extrañó un poquito que dice recurrencias no precisan tratamiento profiláctico, se tratan como cistitis simples, no complicadas. Cuando un paciente, por ejemplo, como estas, digamos, una paciente viene, doctor, tengo infecciones a cada rato, este año he tenido 3. Entonces, mientras que yo le hago el estudio, ¿no? Esta paciente yo le voy a dar su tratamiento por 14 días, digamos. Le doy su tratamiento completo. Pero si yo la dejo sin tratamiento al 14 días, esa vejiga sigue siendo neurogénica hasta que no lo traten. Esa próstata sigue estando ahí hasta que no lo traten. Entonces, mientras que tenga el cuadro de fondo, o si por ejemplo es recurrente porque es inmunosuprimida, una lupus,
Mientras que esté usando la inmunosupresión, sus corticoides, digamos, su micofenolato, va a seguir predispuesta. Entonces yo no la puedo dejar a decir, ya trátese y señora, váyase porque va a venir con otra infección urinaria. Entonces le agrego, apenas termina el tratamiento antibiótico, le agrego un tratamiento que se llama profiláctico para prevenir futuras infecciones recurrentes. El tratamiento profiláctico normalmente puede ser con una quinolona a mitad de dosis, es decir, en lugar de darle 500 miligramos cada 12 horas, le puedo dar una 500 miligramos cada 24 horas, o pero incluso puede ser cualquiera, o puede ser una amoxicilina, puede ser una cefalexina. El principal que le damos es la nitrofurantoína o la macrodantina. Es una dosis que es la cuarta dosis de una dosis de tratamiento. Normalmente la nitrofurantoína se da 100 cada 6 horas, 400 al día. Para una profilaxis le damos 100 miligramos al día, en la noche. Señora, tome su tratamiento de nitrofurantoína todas las noches. Y el tratamiento lo damos durante 3 a 6 meses. ¿Ya? El tratamiento es largo, es crónico, dentro de 3 a 6 meses y vamos viendo, mientras que se soluciona el cuadro de fondo, ¿ya? Entonces, la nitrofurantoína, entonces si tú tienes una paciente con hito recurrente, le das su tratamiento completo y le empalmas con un tratamiento profiláctico en 3 y 6 meses, con una con una dosis mínima de nitrofurantoína o de cualquiera de las otras que les acabo de mencionar, ya durante 3 a 6 meses. También otra cosa que es importante, y con esto termino, no sé si han leído algo del cranberry. El cranberry, por ahí había algunos estudios, todavía no está nada definido, pero el cranberry es el arándano, el jugo de arándano, y también se ha visto que previene las infecciones urinarias. Tiene propiedades que hacen que la Escherichia coli no se adhiera al urotelio de la vejiga o al urotelio de los uréteros o de la uretra. Es el arándano, el jugo de arándano. Actualmente el arándano, el cranberry, también lo han hecho en cápsulas. Entonces, por ahí le han dado bastante valor, es natural, ¿no? Y también previene el uso de infecciones urinarias, que normalmente yo hago, lo tengo 3 meses con nitrofurantoína en mis pacientes, y con cranberry, con nitrofurantoína y cranberry, y si mi paciente ha sido muy bien, ya lo dejo solo con cranberry hasta que tenga los 6 meses. Ya podría quedarse con nitrofurantoína 6 meses, pero de todas maneras es un antibiótico. Dime, Ángela. Sí, doctor. Eso era lo que iba a decir, solo que no recordaba qué era. Yo había encontrado Perfecto. en Entonces, bueno, la exposición, igual las exposiciones estuvieron muy bien. Espero que las siguientes que tengan sean así de una calidad buena como la que han tenido hoy día. Y nada, el día de mañana igual me imagino que tendrán igual su práctica y al mediodía seguirán con su clase, a las 11 de la mañana con su clase teórica. Hoy día, jueves, inicialmente yo iba a dictar a las 2 de la tarde glomerulopatía secundaria, pero me lo han pasado para el día de mañana, porque creo que había un retraso por un feriado. Entonces yo a ustedes ya los veo mañana en la clase teórica de glomerulopatía secundaria. ¿Ya? Mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego, doctor.